Se le concede el uso de la palabra al diputado Alberto de la Cruz Pozo para que a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros diputados, el que suscribe, diputado Alberto de la Cruz Pozo, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con la facultad que nos confiere el artículo 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito someter a la consideración del Pleno la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que implementen un operativo de verano mediante la vigilancia permanente de los puntos de venta de aguas frescas en la vía pública cercana a las instituciones educativas, con el propósito que los prestadores de servicio cumplan con las medidas sanitarias obligatorias, fomentando una cultura de consumo responsable, saludable y consciente entre la población estudiantil al tenor de las siguientes. En el estado de Tabasco, las altas temperaturas en el periodo que comprende los meses de mayo a agosto alcanzan un promedio de entre 38 y 43 grados centígrados. Por lo anterior, los tabasqueños, para evitar el golpe y el colapso del calor, debemos de hidratarnos constantemente para mantener una temperatura corporal constante dentro de los márgenes aceptables, la cual se sitúa en torno a los 37 grados con oscilaciones fisiológicas circadias. A medida que se elevan las temperaturas, hay que mantener suficientemente hidratado nuestro cuerpo para evitar la deshidratación, ya que las pérdidas, sobre todo por sudor, suelen ser cuantiosas. Por lo anterior, necesitamos ingerir líquidos en cantidad suficiente para compensar pérdidas que inevitablemente se producen. A manera de ejemplo, las pérdidas se estiman en unos 2.600 litros al día mediante distintos procesos fisiológicos. Normalmente, la sensación de sed nos conduce a ingerir líquidos que nos permiten recuperar el equilibrio hídrico. Ante esta situación, se incrementa la venta de agua en diversas modalidades, ya sea embotellada o venta de agua fresca en vía pública. Aun cuando es necesario el líquido vital, este tipo de bebidas en la calle se transforma en un problema de salud pública, detonando infecciones, poniendo en evidencia que los agentes patógenos potenciales se encuentran en diversos ambientes, como el agua, suelo, alimentos, aire, proliferando los gérmenes bajo condiciones de falta de higiene. Aunado a ello, por las temperaturas altas, la lógica de descomposición de alimentos, la dosis infectante aumenta, porque además no solo son las aguas frescas, sino raspados, paletas, preparados naturales. Desde luego que la mayoría de los problemas de infección se le atribuyen al mal manejo de estos, como el tratamiento térmico incompleto y las deficiencias en el almacenaje de la diversa materia prima. De allí se deriva la necesidad de educar a los consumidores y a los vendedores sobre los riesgos asociados con la ingesta de agua no tratada, alimentos contaminados y sobre su correcto manejo. Ello ha conducido a que se propongan medidas de control microbiano de los alimentos. Sin embargo, tiene que ser constante, ya que en Tabasco, con estas temperaturas tan altas, la venta y consumo de aguas frescas son populares entre niños y jóvenes a la hora de la salida de las escuelas. Por lo tanto, es necesario revisar de forma rigurosa la venta de productos preparados en base a agua destilada que se ubican cerca de las instituciones educativas para que cumplan con la normatividad de salud y cuenten con su permiso vigente. Esta estrategia
tendrá como prioridad los puestos de este tipo de productos instalados en diversos puntos dentro de los municipios que integran nuestro estado, lo que redundará en la prevención de las enfermedades ocasionadas por las altas temperaturas. Por lo anterior expuesto, propongo al Pleno de este honorable Congreso lo siguiente. Punto de acuerdo, único. El honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, y a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que implementen un operativo de verano mediante la vigilancia permanente de los puntos de venta de aguas frescas en la vía pública cercana a las instituciones educativas, con el propósito que los prestadores de servicio cumplan con las medidas sanitarias obligatorias, fomentando una cultura de consumo responsable, saludable y consciente entre la población estudiantil, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Señor presidente, con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al Pleno de este honorable Congreso que este tema sea tratado como asunto urgente y se turne a comisiones. Es cuanto, diputado presidente. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría, se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, en favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que la propuesta de acuerdo presentada sí ha sido aprobado como asunto urgente por unanimidad. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada por el ciudadano diputado, previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante la Presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. Se han anotado para hacer el uso de la palabra en contra de la propuesta de punto de acuerdo el ciudadano diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia. Se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia hasta por 15 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados y diputadas y del público en general, nada más lo he subido a esta tribuna para pedir que se agregue que, así como las autoridades de los 17 ayuntamientos, porque
no nada más corresponde a la Secretaría de Salud y a la Profeco, sino que es responsabilidad de los ayuntamientos a través de la Coordinación de Salud Municipal, la vigilancia de lo que son los puestos ambulantes en todo el estado. Por eso pido que se agregue, así como a las autoridades de los 17 ayuntamientos. ¿Es cuánto, diputado presidente? Con respecto a la propuesta de adición al acuerdo y con fundamento en el artículo 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, instruye a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si se pone o no a discusión la propuesta presentada por el diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia. En votación ordinaria se propone al Pleno si se pone o no a discusión la propuesta del diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia. Quienes así lo consideren en favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que la propuesta de adición al punto de acuerdo presentada sí es de ponerse a discusión por unanimidad. En virtud de que ha sido aprobado por el Pleno que la propuesta de adición al punto de acuerdo presentado se ponga a discusión, solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión de la misma se anoten ante la Presidencia, dando a conocer si es en favor o es en contra. No hay. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de adición al punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de adición al punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de adición al punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de adición al punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad. Aprobada la propuesta de adición al punto de acuerdo presentado, seguidamente procederemos a la votación de la misma, por lo que solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo con adición aprobada a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo con la adición aprobada a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo sí ha sido aprobada por unanimidad.
Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, y a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, así como a los 17 ayuntamientos de la entidad, para que implementen un operativo de verano mediante la vigilancia permanente de los puntos de venta de aguas frescas en la vía pública cercana a las instituciones educativas, con el propósito que los prestadores de servicio cumplan con las medidas sanitarias obligatorias, fomentando una cultura de consumo responsable, saludable y consciente entre la población estudiantil. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para su cumplimiento. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús González González, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura una propuesta con punto de acuerdo. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, público en general. Antes de tocar el tema por el cual hoy subo a esta tribuna, quiero expresar mis condolencias a la familia del doctor Rubén Padrón Magaña, quien fue mi compañero de trabajo, ex director del Hospital Regional de Petróleos Mexicano, ex delegado de la Cruz Roja, quien le tocó trabajar muchísimo en la inundación del 2007, hombre que se comprometió en ese momento de crisis para el Estado, hoy acaecido un buen neurocirujano pionero en Tabasco. Tema. El día de ayer, martes 3 de mayo del presente año, tuvimos la comparecencia ante esta soberanía del fiscal del órgano superior de fiscalización del Estado, Francisco José Rullán Silva, y del subprocurador del control de procesos, Manasés Silván Olán, el cual informó que no se acreditó suficiente la motivación y la fundamentación para confirmar el auto de formal prisión al expresidente municipal del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, Antonio Priego Jiménez, por lo que la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó el auto de formal prisión y decretó la inmediata libertad del referido ex-edil. Por lo tanto, lo positivo de esta reunión fue el compromiso del fiscal Francisco José Rullán Silva de interponer una nueva denuncia penal en relación a las cuentas públicas 2007, 2008 y 2009, ofreciendo las pruebas suficientes que acrediten el cuerpo del delito y haga probable la responsabilidad del inculpado ante la situación y con las funciones que me confiere el artículo 36 de la Constitución Política Local. Me veo en la imperiosa necesidad de exhortar al titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco al tenor del siguiente punto de acuerdo. Asunto: el Honorable Congreso del Estado exhorta al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a los magistrados que integran la tercera sala penal del referido tribunal para que comparezcan ante la Junta de Coordinación Política. El suscrito diputado Jesús González González, integrante de la 60ª legislatura, al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, y con fundamento en las atribuciones que me confieren los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito poner a consideración de esta soberanía un punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. Exposición de motivo.
La segunda Comisión Inspectora de Hacienda de la 59 Legislatura del Congreso del Estado reprobó la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2008 del municipio de Jalapa, pues se encontraron irregularidades por más de 62 millones de pesos, ya que para el ejercido en el 2008 recibió un presupuesto de 182 millones de pesos, pero de esta cantidad no pudo acreditarse 63 millones de pesos. Derivado de lo anterior, el órgano superior de fiscalización en su informe técnicamente le reprobó su cuenta pública. Con fecha 29 de julio del 2009, se inició la averiguación previa 56/2009 con motivo de la denuncia que presentó el director de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Jalapa por el delito de peculado y los que resulten cometidos en agravio del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. El 30 de agosto del 2009, el agente del Ministerio Público Investigador determinó ejercitar la acción penal persecutoria y reparadora del daño en contra de el expresidente Antonio Pliego Jiménez como probable responsable del delito de peculado agravado previsto y sancionado por el artículo 243, fracción 1 del Código Penal para el Estado de Tabasco. El día 30 y 1 de agosto del 2009, el juez penal de la primera instancia del primer distrito judicial del Centro, Tabasco, radicó la causa penal 141/2009 y ratificó la detención del ingeniero Antonio Pliego Jiménez. El 2 de septiembre de 2009 se resolvió la situación jurídica del quejoso y se dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de peculado, previsto y sancionado en el artículo 243, fracción 1 y último párrafo del Código Penal para el Estado de Tabasco. El directo quejoso, el ingeniero Antonio Pliego Jiménez, promueve juicio de garantía en contra del auto de término constitucional radicado en el número del expediente 1196/2009, séptima, que conoció el juez cuarto del distrito, mismo que con apoyo lo remitió al juzgado del distrito de la quinta región de Jalapa, Veracruz, quien resolvió negando el amparo y protección de la justicia federal. Posteriormente, el proceso interpuso el recurso de revisión radicado número 27/2010, del cual tuvo conocimiento el Tribunal Colegiado en materia penal y del trabajo, en donde se negó el amparo y protección de la justicia federal. Posteriormente, con fecha 1 de julio del 2010, se le dictó nuevamente auto de formal prisión al referido quejoso, quien inconforme con dicha resolución interpuso el recurso de apelación, habiendo conocido la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, quien revocó el nuevo auto de formal prisión y ordenó la inmediata libertad del exdil, quien, tras 20 meses de haber permanecido en el CRECET, acusado de peculado agravado por 15.850.101 pesos en perjuicio del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, queda en libertad. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, quedando de la siguiente manera. Único, este honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a los magistrados que integran la tercera sala penal del Poder Judicial del Estado para que comparezcan ante la Junta de Coordinación Política e informe a esta soberanía la fundamentación
y motivación del auto de libertad dictado a favor del expresidente municipal de Jalapa, Tabasco, ingeniero Antonio Priego Jiménez, así como también entregue en dicha comparecencia las compulsas certificada de todo lo actuado en la causa penal 141/2009 del toca penal y de los juicios de amparo promovidos por el referido procesado. Amigos y amigas, estos son pasos para seguir fundamentando la causa, las razones por el cual el expresidente municipal de Jalapa le otorgaron la libertad. Se va a seguir trabajando en un proceso para que se puedan aportar las nuevas pruebas en relación a las cuentas públicas de 2009 con la demanda que interponga el órgano de fiscalización para fundamentar y motivar la demanda y se logre resarcir el daño a la hacienda pública municipal de mi municipio. Muchísimas gracias. La propuesta presentada por el ciudadano diputado Jesús González González se turna a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho procede, de conformidad con el artículo 63, fracción 17ª, incisos A y B del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. A continuación se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública por el que se determina procedente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 bis de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la ciudadana diputada Lucila Domínguez Sánchez se sirva la lectura al dictamen mencionado. Con el permiso de los diputados y diputadas, de los integrantes de la mesa directiva y de la presidencia. Asunto: dictamen que emite la Comisión Orgánica de Salud Pública. Diputado Andrés Ceballos Ábalos, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. Con fundamento en el artículo 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 28, 33, fracción 2 y 33, fracción 16ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 65, fracción 9 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 63, fracción 9, inciso A del Reglamento Interior del Congreso del Estado, los que suscribimos, diputados de la Comisión Orgánica de Salud Pública, hemos acordado presentar ante esta soberanía el dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 bis a la Ley de Salud del Estado de Tabasco, presentada por el diputado Alterio Ramos Pérez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con base en los siguientes antecedentes. En la sesión celebrada el día 23 de marzo del 2011, ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un artículo 11 bis a la Ley de Salud del Estado de Tabasco,
misma que previa lectura el presidente de la mesa directiva ordenó su turno a esta comisión. 2. La cual mediante el oficio número HCE/OM/517/2011 de fecha 24 de marzo del 2011 y entregado con fecha 25 del mismo mes y año, la Mayor remitió a esta comisión orgánica para su estudio y análisis y presentación de acuerdo o dictamen que en su caso proceda de la citada propuesta. 3. Que esta Comisión de Salud Pública, en sesión celebrada el día 11 de abril del 2011, revisó y analizó la iniciativa de decreto presentada en base a los siguientes. Considerando, primero, el 7 de abril de 1948 se realizó el Congreso de Constitución de la Organización Mundial de la Salud, mismo que se estableció como premisa que la aspiración de todos los pueblos es el goce máximo de salud para todos los ciudadanos. Asimismo, se definió que la salud es el estado de absoluto bienestar físico, mental y social, sin distinción de religiones, credos políticos o clases sociales. Por tal motivo, en dicho Congreso se estableció que todo hombre tiene derecho a conservar su salud y, en caso de que enferme, a poseer los medios para curarse. Esta protección debe abarcar no solo a él, sino también a sus familiares. Segundo, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos Humanos, la cual dedica su artículo 25 al tema de la salud y establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos, como pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Tercero, en nuestro país, el constituyente permanente reformó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el derecho a la salud, siendo publicada dicha norma en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983. A partir de entonces, la Constitución Federal establece en su artículo 4, tercer párrafo, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades activas en de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción sexta del artículo 73 de esta Constitución. Cuarto, en la práctica, sobre todo en virtud de lo observado en el Hospital Juan Gran Casasus y en los demás hospitales del sector salud, no va a contener hospitales de primer nivel ni médicos altamente especializados, sino existe la menor posibilidad de establecer una comunicación fluida con los pacientes, misma que conduzca a conocer sus padecimientos y por ende a elaborar un diagnóstico preciso. Esta situación se ve observada con demasiada frecuencia cuando se trata de personas pertenecientes a etnias de nuestra entidad o provenientes de entidades vecinas, las cuales tienen en dificultades para comunicarse al no tener un dominio fluido de la lengua española. Por ello es necesario para incorporar la presencia de traductores en nuestros hospitales con el objeto de poder contribuir a garantizar el pleno acceso al derecho a la salud de personas por parte de las personas integrantes de los grupos étnicos que concurren
a nuestros hospitales de segundo y tercer nivel de atención en nuestro estado. Quinto, actualmente y con los reportes de la comparecencia del secretario de Salud del Estado de Tabasco ante el Congreso del Estado, hace referencia a nuevos programas que incluyen alta tecnología y a distancia, como lo es el telemedicina, la cual apoya a médicos que se encuentran en comunidades apartadas y pueden garantizar la comunicación con pacientes de las diferentes etnias. Por las razones y fundamentos señalados, esta comisión dictaminadora emite el siguiente dictamen. Único. Los integrantes de la Comisión Orgánica de Salud Pública determinan procedente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 bis de la Ley de Salud del Estado. Iniciativa. Artículo 11 bis. Con objeto de garantizar el pleno acceso a la salud de toda la población indígena del Estado, la Secretaría de Salud asignará traductores de las lenguas étnicas que prevalecen en el Estado y las zonas limítrofes con los estados vecinos para que apoyen en los hospitales de segundo y tercer nivel. Transitorio. Primero, se instruye al oficial mayor realice los trámites necesarios a los que haya lugar. Segundo, el correspondiente decreto entrará en vigor a los 30 días a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Villahermosa, Tabasco, 11 de abril del 2010. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Comisión Orgánica de Salud Pública. Diputado Julio Alonso Manzano Rosas, presidente. Diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia, secretario. Diputada Lucila Domínguez Sánchez, vocal. Diputado Óscar Castillo Moa, vocal. Diputado Bernardo Barrala Ruiz, vocal. Diputado Jesús González González, vocal. Diputado Javier Calderón Mena, vocal. Es cuanto, diputado presidente. Toda vez que el dictamen ha recibido lectura, previo a su aprobación de conformidad con el artículo 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo, en lo general y en lo particular, por constar de un solo artículo. Solicito a los compañeros y compañeras diputadas que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en favor o es en contra. Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra del dictamen la ciudadana diputada Marcela de Jesús González García. Para razonar su voto en contra del dictamen se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Gracias, diputado presidente. De hecho, no es en contra, es una adición, pero por procedimiento así se solicita el uso de la voz. Y yo lo que solicito y propongo es adicionarle al artículo 11 bis. Lo siguiente, para que quedara como lo voy a leer, con objeto de garantizar el pleno acceso a la salud de toda la población indígena del Estado, la Secretaría de Salud, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, asignará traductores de las lenguas étnicas que prevalecen en el Estado y las zonas limítrofes con los estados vecinos para que apoyen en los hospitales de segundo y tercer nivel. Es cuanto, diputado presidente. Con respecto a la propuesta de adición a un artículo del dictamen de ley con fundamento en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, instruyo a la diputada secretaria se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si se pone o no a discusión la propuesta presentada. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone o no a discusión la propuesta presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie.
Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de adición a un artículo del dictamen de ley sí es de ponerse a discusión por unanimidad. En virtud de que ha sido aprobado por el Pleno que la propuesta de adición a un artículo del dictamen de ley presentado se ponga a discusión, solicito a los compañeros y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión de la misma se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de adición al artículo del dictamen de ley, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación nominal someta la propuesta de adición al artículo del dictamen de ley a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete la propuesta de adición al artículo del dictamen de ley a consideración de esta Asamblea. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Boregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajau Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputado presidente, la propuesta de adición al artículo del dictamen de la ley ha sido aprobado por unanimidad.
Aprobada la propuesta de adición del dictamen de ley.
acaba de plantear aquí el diputado Juan José Martínez. Y creo que es un grito desesperado de los ciudadanos en el estado de Tabasco y en el resto del país. Pero concretamente, nosotros como legisladores del estado de Tabasco y depositarios de esa soberanía popular, no solamente debemos subir a la tribuna a decir ya basta, sino que tenemos que hacer uso de las atribuciones y facultades que tenemos para participar y colaborar en este tema. Un tema que pocos diputados se atreven a tratar en la tribuna, porque como los ciudadanos, muchos tienen miedos de tocar el tema de la delincuencia organizada por lo riesgoso que representa. Pero me parece que como legisladores no podemos seguir indiferentes en un tema tan sensible para los ciudadanos y para nosotros como diputados, sin olvidar, compañeras y compañeros diputados, que antes que diputados también somos ciudadanos y no todos tenemos las posibilidades de contratar escoltas para que cuiden nuestras casas, ni nosotros como diputados comunes y corrientes, ni los ciudadanos mucho menos. Los recientes acontecimientos del doctor Padrón y de 5 familias más que en un esquema similar al que se dio a conocer con el doctor Rubén Padrón ha venido repitiéndose. Me parece que nosotros no podemos mantenernos al margen de ello. Por eso solicito al presidente de la Junta de Coordinación Política, a todos los miembros de la Junta de Coordinación Política, al diputado José Martínez Pérez, coordinador de la bancada del PRD, al diputado Alberto de la Cruz Pozo, al diputado Manuel Ulín, al diputado Ceballos y desde luego al diputado Bellicia, que forman parte de la Junta de Coordinación Política, que se emita un acuerdo de la Junta de Coordinación para llamar a comparecer a esta Cámara de Diputados al Procurador de Justicia del Estado de Tabasco y al Secretario de Seguridad Pública. No es posible que se sigan dando este tipo de acontecimientos y nosotros no sepamos qué cosa es lo que está ocurriendo y cuáles son las medidas que los responsables de la seguridad están haciendo. Si la Cámara de Diputados puede contribuir en algo para que las cosas se den de otra manera, creo que estamos obligados a hacerlo. No debemos esperar a que un acto de esta naturaleza toque a las puertas de cualquiera de nosotros como diputados para hacer uso de esta tribuna y venir a protestar, porque solamente reaccionamos cuando nos afecta directamente, cuando nosotros estamos obligados a velar por el interés de la ciudadanía. Y el tema de seguridad es un tema muy importante para eso. También convoco al presidente de la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara de Diputados para que haga lo que corresponde. No solamente es viendo cuestiones de protección civil como cumpliremos con el trabajo que tiene esa comisión. Entonces yo sé que el procedimiento que se tendría que seguir es la elaboración de un punto de acuerdo, pero me parece que frente a la situación de emergencia que viven los ciudadanos tabasqueños, tenemos que abreviar y actuar lo más rápido posible. No esperemos a que se desborden este tipo de delitos en la ciudad de Villahermosa, como ya se está dando el tema de los secuestros en varios municipios del estado y que por miedo la ciudadanía no denuncia. El ya basta incluye acción política
política y actuación de parte de los diputados. No es un asunto político es un asunto de seguridad pública, es un asunto de prevención del delito, es un asunto de todos los ciudadanos tabasqueños, incluyendo a los diputados de esta legislatura. Es cuanto, diputado presidente. Por rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia y de esta soberanía. Hoy, nuevamente en Tabasco, se sabe de una desgracia y damos de verdad un sentido pésame a la familia del extinto doctor Padrón. Y yo les diría, en nombre de personal y de mi bancada, que tenemos que dejar de ser pasivos, porque todos podemos ser el doctor Padrón. Ese es el punto, señores. Hemos visto, tal vez con pasividad, que va escalando el índice de violencia y no se han tomado las medidas pertinentes y no hemos levantado. Y todos podemos ser el doctor Padrón. Todos estamos sujetos a que nos suceda lo que le sucedió a este señor en nuestras casas. Para eso, señores diputados, no hay fuero. Todos tenemos ese riesgo. Entonces, a esta soberanía, yo los invito a que apoyemos la moción de la parte que nos corresponde, que señaló el diputado Juan José Martínez y la diputada Borregar, y respetuosamente, como primera medida, hagamos que vengan las autoridades correspondientes, que es el director de Seguridad Pública o el secretario de Seguridad Pública y el procurador. Y un ejercicio transparente y de respeto, empecemos a involucrarnos de manera más activa en el proceso, porque todos estamos sujetos a eso, señores. No es novedad que hace falta control para que se mejore la seguridad pública en el Estado. Y hemos, como dijo valientemente la diputada Borregar, lo hemos estado evadiendo el tema. Estamos esperando de manera pasiva que nos toque nuestro turno. No, señores, debemos de tomar el rol que nos corresponde como representantes populares y como ciudadanos. Es cuanto, señor presidente. Se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Peralta Fósil, hasta por 15 minutos. Honorable Congreso del Estado. En días pasados recientes, habitantes de los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco, pidieron a la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática su intervención directa, tomando en consideración las afectaciones que están padeciendo ya en pleno mes de abril con motivo del manejo irregular que se tiene del agua en la zona de Mezcalapa y Carrizal. La dirigencia estatal del PRD convocó senadores, diputados federales y diputados locales
de nuestro partido para sumarnos decididamente a la defensa de estos pueblos afectados. Hemos hecho desde el partido y desde este Congreso planteamientos muy claros de la necesidad de remover el espigón que se construyó cerca de la puerta de la compuerta del Macayo y que está lesionando seriamente a los pueblos de la Chontalpa Chica. En ese contexto, el día de ayer, Andrés Granier salió a analizar el tema. Define Granier que no al chantaje político. Y hoy se divulga la información que en síntesis dice Granier que llama a las fuerzas políticas del Estado a tener claro que las elecciones no se ganan moviendo a la población para realizar chantajes de tipo político. En otra nota informativa donde se detalla también la declaración de Granier, la cito textualmente, se dice que también acusó que los pobladores de Ajuca, Jalpa de Méndez, Cunduacán y Cárdenas, que exigen la demolición del espigón del Macayo, están siendo manipulados por los intereses electorales de algunos políticos del Partido de la Revolución Democrática. Y sumándose a ese coro, también Mijangos declaró el día de ayer que no aceptará ningún tipo de presión para remover el espigón que protege la compuerta del Macayo. Ante tal situación, en nombre de la fracción parlamentaria del PRD, señalamos de manera categórica la forma en que se refiere al tema Andrés Granier. Por definición, el chantaje es aquello que se hace sobre una persona para sacar provecho, generalmente económico, por medio de amenazas, a cambio de no ser pública cierta información que le puede causar un daño. Desde esta tribuna le decimos a Granier que no estamos manejando ningún tipo de información que no sea de carácter público. Es un hecho público y notorio que los pueblos de la Chontalpa Chica se encuentran ya con serios problemas de inundación. Y le reiteramos a Granier que seguiremos adelante para defender política y jurídicamente a los pueblos afectados. Que le quede claro, el PRD es una institución de interés público y una de sus principales funciones es promover, por definición legal, la participación del pueblo en la vida democrática. Y precisamente eso es lo que estamos buscando, que se escuche la voz de los pueblos que están padeciendo las consecuencias de las inundaciones artificiales del mes de abril en el estado de Tabasco. Lo dejo muy claro, no se trata de ningún chantaje. Seguiremos defendiendo política y legalmente a los habitantes de esas comunidades afectadas y en los próximos días realizaremos una visita comunidad por comunidad, garantizando nuestro respaldo a sus pobladores. También desde esta tribuna le solicito a Granier
que visite también los pueblos. Es muy fácil hablar desde Villahermosa de que se trata de un chantaje político. Aquí lo importante es que también Granier vaya y le explique a los tabasqueños afectados qué es lo que está sucediendo. Porque la pregunta es muy simple. ¿Cuándo y por qué se moviliza un pueblo? Es muy sencillo responderlo. Cuando se siente afectado gravemente en su vida o en su patrimonio, y en segundo lugar, cuando siente el vacío de su autoridad estatal, que informado del asunto no es capaz de ir a informar a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo. Y también le reiteramos desde aquí a Granier y a Mijangos que vamos a seguir insistiendo en que se quite el espigón que está cercano a la compuerta del Macayo. Lo vamos a hacer con toda la fuerza política y legal del PRD. Y también en esta tribuna quiero dejarle claro a Granier que no se trata de una idea aislada o de una ocurrencia lanzada desde el PRD. Para tales efectos, quiero leer en esta tribuna la parte conducente de la versión estenográfica cuando Luege Tamargo, quien es el responsable nacional de la CONAGUA, compareció en el Senado de la República ante la Comisión de Asuntos Hidráulicos y ante una pregunta expresa hecha por los senadores tabasqueños Rosalinda López Hernández y Arturo Núñez Jiménez en el tema del espigón del Macayo, Luege Tamargo contestó lo siguiente. Inicio la cita. El espigón del Macayo es una obra temporal, digamos en sustitución de la terminación del Macayo, y un poquito el objetivo es mismo, es derivar, como lo decía yo, el 70% del volumen hacia el Samaria. Una vez terminada la mano derecha, que ya está licitada y estamos a punto de adjudicar en la próxima semana, una vez construida la margen derecha y terminado el dique permeable, se eliminará el espigón en la próxima semana. El espigón es un sustituto. Se hizo mediante adjudicación directa bajo el esquema de seguridad y de emergencia. Es el tema, efectivamente, es una obra de urgencia, no tiene impacto ambiental y la condición es que se removerá el espigón una vez que concluyamos la compuerta del Macayo. Cierro la cita. De tal manera que el responsable nacional de la Comisión Nacional del Agua reconoce y acepta que el espigón fue construido de manera temporal. No se trata de una obra definitiva. La definitiva es la compuerta. El espigón solamente fue una obra de emergencia y que tendrá que ser removida. En ese sentido, le dejamos claro a Granier y a Mijangos que no se trata ni de chantaje político ni de estar manejando el asunto con un sentido electoral. Simplemente vamos a exigir lo justo, y lo justo es que el espigón del Macayo tiene que ser removido. Última precisión. Cuando un partido político apoya
a una población afectada no necesariamente está haciendo una acción electoral. Si Andrés Granier concibe al PRI como una maquinaria electoral, allá él, pero que quede claro, en el PRD seguiremos impulsando esa legítima lucha social y estaremos en todo momento cerca de los pobladores de las comunidades afectadas. Ya esto no es un asunto de mandar 2 sacos de alimento para ganado, o para mandar gallinas, o para mandar pollitos. Este es un asunto que tiene que ser resuelto de manera responsable y de manera integral en beneficio de la mayoría de los tabasqueños que viven en esa zona del estado de Tabasco. Muchas gracias. Declinan su participación los diputados José Dolores Espinosa May y el diputado Oscar Castillo Moa. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 15:12 del día 4 de mayo del año 2011, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas el día 12 de mayo del presente año en este mismo recinto legislativo. Asimismo, se le recuerda a todos los diputados integrantes de esta 60ª legislatura que a partir de las 8 de la mañana del día lunes 9 de mayo de este año en curso, se llevará a cabo en este recinto legislativo el Congreso de los Niños y Niñas Legisladores, por lo que se les convoca a la misma en los términos señalados. Se ruega a los legisladores sean puntuales, por favor, con su asistencia. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchísimas gracias a todos. Y sus 1,000 pesos. ¿La sesión cuándo es? Jueves. Jueves. ¿A qué hora? 11 horas, jueves. Jueves, viernes. Jueves, viernes, porque el domingo tenemos la clausura. El jueves, ¿a qué hora?